Bienvenidos amigos a una emisión más de Hablantes en estos episodios especiales conmemorando la libertad de expresión, y para eso, como ustedes han visto ya en emisiones anteriores, pues estamos haciendo un recorrido con distinguidos periodistas de aquí de la región, pero que además nos están contando sus historias y sus vivencias, pues ahora sí, no desde la nota, sino detrás de ella, ¿no? Y como se han dado cuenta, hay bastantes historias y esta edición no es la excepción. Pero antes le doy la bienvenida a José Luis Gutiérrez. ¿Cómo estás? A ver, pues como siempre, encantado de un episodio más en esta serie de Hablantes, especialmente a través de Imagen Media Noticias, y qué mejor, como siempre se lo decimos, a través y en nuestra, lo que es como nuestra segunda casa, ¿no? Aquí nuestros amigos de CIE que cumplen 18 años y también por su parte IMCA con 20 años haciendo historia en el arte y la cultura aquí en nuestra región. Le agradecemos como siempre que nos abran sus espacios para estos espacios que también creamos para todo el público. Y aprovechando el comercial, pues visiten, hay exposiciones, hay obras, hay talleres que están pues en diferentes salas aquí del CIE incluso, así que dense la vueltecita por acá. José Luis, ¿quién es nuestra invitada de hoy? Será una inversión de tiempo muy buena como la que hoy también será, si usted nos acompaña en los próximos minutos, porque vamos a conocer, yo pienso que es de las piezas más importantes de lo que vamos a platicar con ella. Es una mujer joven, con una trayectoria muy importante, una voz muy conocida, y como me encanta como venía o como viene en su reseña, le gusta transformar en letras los claroscuros de lo que ocurre en su entorno desde un punto de vista periodístico, pero también dando voz a todos aquellos actores sociales que tienen algo que compartir y que también, ¿por qué no?, son los que transforman la noticia y la historia, y hay que darle siempre voz a ambas partes. Y creo que ella es grandemente experta en esta materia y por eso forma parte de este serial de Hablantes, Arlet. Así es, y bueno, el currículum es amplio, lo vamos a ir platicando a lo largo de estos próximos minutos, y sin más por el momento, le damos la bienvenida ahora sí oficialmente a Jessie Jauregui. Muchísimas gracias, Jessie, por aceptar esta invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y haberme tomado en cuenta. Principalmente tú, Red, que fuiste la que se acercó conmigo. No me gusta dar entrevistas porque ya les estaba comentando antes de iniciar, pero pues reconozco el trabajo que tienen ustedes en el tema del periodismo, pero también como maestros, como formadores también de las generaciones, y por eso se me hizo interesante. Muy bien, y pues aparte de mencionarles que yo creo que, como le decía Jessie, todos los que estamos detrás a veces de un micrófono no nos gusta que nos hagan preguntas, ¿verdad? Disfrutamos más hacerlas. Y este formato que les hemos presentado, amigos, anteriormente, pues lejos de una entrevista para que te sientas un poquito más tranquila y a modo aquí, Jessie, pues es más una charla donde vamos a reflejar pues tu trayectoria, tu trabajo a través de la misma historia que tienes por compartir, porque siempre hemos dicho, la mejor forma de hacerle justicia a una historia es que la platique Arlet o que la hable, darle voz a la persona que la protagoniza, y en esta ocasión pues no va a ser la excepción con nuestra amiga Jessie. Jessie estudió Ciencias de la Comunicación, pero también estudió Derecho. Estamos bien ahí. Derecho, y desde esa parte yo quiero empezar con la primera pregunta, Jessie, o empezar desde el inicio. La Jessie de 8 años, de 10 años, ¿se veía ejerciendo esta profesión? ¿Con qué soñaba en ese momento? ¿Y en qué momento terminó haciendo de esto su actividad principal, quizá? No, la verdad sí. Yo sí me miraba desde muy niña en el periodismo. Es algo que siempre tuve muy fijo en mi mente desde muy pequeña. De hecho, yo jugaba temas que tienen que ver con eso, principalmente porque yo quería ser corresponsal de guerra. Es lo que el área que más me gustaba, por el tema de viajar, estar en los conflictos bélicos, porque también era muy sensible al tema de la televisión. Creo que nosotros crecimos mucho, de cierta manera, en una dinámica familiar donde parte de nuestra formación tuvo que ver nuestros papás, la escuela, pero también la televisión. Y en aquel momento, que no voy a decir qué tanto tiempo, estaba desarrollándose diferentes guerras, Medio Oriente, también en América del Sur y también en Europa, en esta parte sur de Europa. Y obviamente esta parte me interesaba muchísimo. Yo me la pasaba viendo todo lo que eran notas, y las recuerdo perfectamente, notas que tienen que ver con conflictos bélicos, pero la parte que creo que a mí me gustaba demasiado era cómo se construían esos reportajes desde la parte humana,
Desde que tú podías ver las fotografías o las imágenes de cómo la gente sufría por los conflictos bélicos, de cómo podías ver a los hombres militares que estaban pues cubiertos obviamente con sus uniformes y con esos tanques que se puede ver en las imágenes, pero como ellos también sufrían. Entonces me gustó a partir de eso la construcción. Y entonces obviamente uno vive en un contexto también de violencia, Sinaloa, que generalmente, aunque hoy obviamente estamos en un contexto distinto, pero igual de violento, pues ya lo veníamos acarreando. Entonces vivimos como que estas etapas cíclicas de violencia y por eso yo la focalizaba mucho con lo que vivía en mi entorno. Yo siempre he presumido que somos una generación bien criada por la televisión, ¿no? Porque a fin de cuentas había contenidos obviamente mejores construidos, que dejaban algo a los más pequeños, adolescentes, adultos, en general, ¿no? Dentro de esa crianza que hablamos y que compartimos, Jessy, ¿había un máximo que te gustaba seguir? ¿Alguna figura periodística, mujer, hombre, que tú dijeras, es que ese micrófono, es que ese porte, es que ese espacio que tiene? Por en mi caso yo siempre he dicho, Paco Stanley, Verónica Castro eran mis máximos, ¿no? En la cultura pop, por así decirlo. Tú vas a la parte un poco más seria, la nota más dura. ¿A quién te gustaba? Es que yo veía mucho, bueno, hay varias. Si estaba el tema de la guerra en Kosovo, ¿no? Que es una parte que me gusta. Yo me acuerdo que estaba súper chiquita y eso es de 5 o 6 años. Y que en verdad prefería ver como que esas imágenes o estos programas televisivos a ver caricaturas. Entonces me la pasaba viendo, había una mujer que se llamaba Dasha, no recuerdo muy bien su nombre, que era una periodista que viajaba a los conflictos bálticos, que se iba a Kosovo, obviamente también Roberto Peláez, que él es un español que también ha estado en los conflictos bélicos, que gracias a Dios se dio la oportunidad de que él estuviera en un contexto donde yo le tenía que hablar en el noticiero, porque Víctor Torres, mi jefe, es amigo de él. Entonces fue para mí algo máximo cuando pasó que yo le tenía que marcar. Y obviamente otros periodistas también, no creas, ¿sabes qué era tan traumático para mí? Que incluso veía cómo transmitían al Papa desde el Vaticano, porque me gustaba mucho esa parte. Por años, ella es excelente. Entonces, si tú me hablas de eso, te puedo decir que incluso Zabludovsky, aunque sé que es una persona que ha tenido bastantes críticas por el tema del movimiento 68, a mí me gustaba. Me encantaba escuchar radio, esa es otra. Yo crecí con radio, o sea, escuchar W Radio, porque mis papás que les gustaban mucho las noticias, entonces escuchar a Jacobo Zabludovsky y luego escuchar como que la tonadita antes de que iniciara su noticiero, para mí era pues algo muy normal y que de ahí me fue como que desarrollando el gusto natural por los medios de comunicación. Y sobre todo formativo, ¿no? Al final del día. Claro, y como mencionaban ustedes también ahí, ya nos estamos, como si se emparejando las generaciones, ¿no? Nosotros entrevistados eran más adelante que nosotros. Pero es cierto la parte de la televisión, ¿no? O sea, las figuras era lo que teníamos en ese momento como alcance, ¿no? No es como ahorita en internet, pues yo ya me busco información internacional y encuentro un sinfín de figuras, ¿no? Informativas y demás, pero en ese momento era lo que veíamos y era lo que consumíamos y era desde donde nosotros decidíamos si formar un criterio crítico o no, pues todo suma, todo construye. Ahorita mencionabas, Jessy, que pues te gustaba esta parte de corresponsal de guerra o de pequeña, imaginabas esta situación. Vivimos en un Sinaloa bajo un contexto que pues hay violencia, no lo podemos ocultar, ¿no? Ni negar, o sea, a veces quizá tenemos condiciones muy óptimas, vivimos tranquilos aquí en la ciudad y demás, pero pues hay casos y situaciones y regiones. Desde esa parte, Jessy, mi pregunta es para ti, ¿cómo mantener la sensibilidad humana en medio de tanta cobertura de hechos a veces violentos o hechos lamentables? Porque nos vamos a veces, el espectador pues busca qué pasó con el hecho, qué sucedió y el caso trágico, la imagen. Pero detrás de cada ese hecho trágico o imagen hay historias. Hay historias que a veces se nos olvida contar por la inmediatez, si se puede decir. Pero esa parte es algo que Jessy siempre ha resaltado y que le gusta. Y que ahorita que lo está contando, pues lo resalta que desde pequeña, ¿no? O sea, en medio de los conflictos bélicos había historias y había muchas historias detrás. Ahora que tú estás formada y hecha en la calle y te ha tocado cubrir algunos de estos eventos, ¿qué tan difícil ha sido para ti o cómo has manejado esta parte de la sensibilidad humana, no perderla en medio de una historia? Yo creo que tiene que ver con la formación. Ustedes son maestros y ustedes saben perfectamente qué tan importante es a veces guiar a los más jóvenes. Mi primer acercamiento con medios fue en radio y adolescente y posteriormente la oportunidad ya más profesional fue en el debate. En el debate a mí se me da la oportunidad para cubrir la nota roja.
Y pues obviamente al final de cuentas era como que el reto de que en ese momento, en ese medio de comunicación, pues no había mujeres cubriendo la nota roja. Sí había, porque tenemos un referente en la zona norte, sí había medios de comunicación, que es Dulcina Parra, excelente Dulcina Parra. Otra gran maestra. Aguerrida. Sí, y otra gran y maestra. abrió camino en la región, Sí, para por muchas mucho, mujeres sí, en por este mucho. De hecho, tema. para que a mí me dieran oportunidad en el debate, sí me decían, oye, pero no te van a decir nada a tus papás, porque pues obviamente pues estaba violento, 2008, 2009, hasta Estaba el 2015. calentando el terreno. Estaba muy violento, de hecho, muy violento. Lo que está viendo Culiacán se estaba viendo mucho, Sí. y en toda la zona norte. Sí nos tocó al parejo, como dice Sí. Arlet, lo mismo a todos. Sí, nos tocó. Y ahí, quieras o no, porque eres muy joven, porque obviamente quieres abrirte un espacio. Si hay una parte donde te vuelves insensible en la cobertura de los hechos de violencia. Porque yo sí voy a decir que hay una parte de mí que en ese momento se volvió insensible, donde yo podía ver los cuerpos, o sea, decapitados, o sea, todos estos lenguajes violentos en el cuerpo que hacen pues los grupos delictivos. Sí, esos signos. Sí, para demostrar, o sea, para enviar mensajes. Pues yo los miraba tan normal que incluso pues yo no tenía problemas, o sea, yo podía ver los cuerpos y había mucha gente que me decía, oye, pero no tienes pesadillas. Pues no, la verdad no, ya estaba tan normalizado que no. Y otra parte de muy buenos maestros que tuve en el debate, que son Kiko Guerrero, Armando Talavera, Javier Padilla. Yo te puedo decir que fueron grandes maestros que ellos me decían, oye, mira, ya está la familia, está sufriendo. Entonces como que ellos me hacían abrir más mi foco de observación y no quedarme solamente con el hecho, porque el reportero policíaco generalmente te tienes que enfocar en lo siguiente, cuando llegas, lugar, la hora, qué es lo que estás viendo, qué ocurrió, casquillos, en qué condiciones está el cuerpo, cuáles fueron las autoridades que llegaron primero, cómo se acordó en el área, incluso tienes que ir pensando inmediatamente la identidad. ¿Cómo pudo ocurrir los hechos? ¿Se murió en el lugar o fue torturado y llegado a nuestro lugar? Todo eso es porque son datos que tú tienes que tener, porque al final de cuentas se exigen una nota así. Pero gracias a la muy buena mano de mis maestros, porque yo siempre voy a decir, ellos son grandes maestros míos ahí en el debate, pues me permitieron como que salirme de eso, cubrir esa parte que se tiene que cubrir, pero ampliar el foco. O sea, sí, obviamente, yo puedo decirlo de que ser mujer es un don. La verdad, yo sí puedo decir que para mí sí ha sido un privilegio, porque ser mujer me ha permitido la oportunidad de poderme acercar a las personas, que no va a ser lo mismo si es un hombre. Entonces, tú te acercas y les dices, oigan, no, pues, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo estaba buscando a su hijo? Obviamente les tienes que dar consuelo y todo. No, pues mira, yo tenía buscándolo desde hace tanto tiempo, pero no lo encontraba, y mi hijo, mira cómo lo tuve que encontrar. Y son todas esas cosas que obviamente pues te vuelven a ser sensible y que en su momento me permitieron como que retomar esa parte y agregarlos o hacer nota extra sobre eso. Y también eso permitió acompañar a un grupo que en su momento no existía en la zona norte, que eran las rastreadoras, estas mamás que salían a buscar a sus hijos. Entonces esto me permitió ser como que más sensible, y esa parte de que no nada más la escena criminal se convirtiera en eso, pues en la fotografía, en esa imagen fría, sino ahondar en otras cosas que pudieran existir. Es lo que me permitió de cierta manera conocer a estas mujeres y focalizar mi trabajo hacia otras áreas, y ya como que esta visión más amplia me permitió crecer a mí también como reportera y como periodista. Pero fue gracias principalmente a esos grandes maestros, que yo siempre voy a reconocer que mis grandes maestros estuvieron ahí en el debate. Jessy, desde ese sentido también, ¿tienes alguna cobertura periodística, alguna nota que tú consideres te marcó emocionalmente? Que me haya marcado emocional, es que son muchas. Es que algunos podrían decir, el tema policía con la gente en las condiciones y todo eso. No. Yo creo que lo que más me ha marcado ha sido el caso de es que son varios. El caso de un niño que ocurrió cuando estaba yo en el debate, de que sus papás se habían venido de Estados Unidos, aquí en la colonia Las Arboledas, en la escuela primaria, en el turno vespertino. Y entonces este niño acababa de salir de la escuela, no conocía a nadie, estaban de hecho reparando parte de la calle, es el colegio militar,
justamente lo estaban construyendo y estaba un dompe, y entonces pasa un dompe, el chofer no lo ve, y todo, pues obviamente es una escena súper difícil de ver a un niño que el del señor del dompe, pues que estaba, en serio, se estaba golpeando la cabeza contra el dompe, pero más del fondo, tú ves a un hombre que viene corriendo desesperado. En el fondo, o sea, del colegio militar hacia la Independencia viene un hombre corriendo y empieza a llorar y a gritar. Y entonces es una escena donde se vuelve muy terrible porque empiezas a ver a llorar hombres. A mí me cuesta mucho ver llorar hombres porque sé perfectamente lo difícil que debe de ser, porque seguimos teniendo pues esta cultura machista. Al punto que se llega para el llanto, entonces ¿no? Llega este hombre corriendo y gritando, es que yo no sé por qué no vine por ti, yo tenía que venir por ti, no te debiste de haber tú solo. Sí, pero ¿sabes qué son estos elementos? Cuando tú aprendes a ver más la fotografía, hay elementos que te hacen sufrir más. Aparte soy hiperempática, entonces tengo mis problemitas ahí. Estaban llorando los tránsitos, estaban llorando los policías, estaba llorando el señor del dompe, pues obviamente imagínate, estaban llorando los maestros. Entonces fue una escena muy, muy, muy difícil, y esa es la parte que a mí me ha costado. Se repite otra vez, un muchacho, y fíjate, no tiene nada que ver con violencia, sino que esas cosas tan cotidianas que a mí me marcan mucho porque Y accidentes. los accidentes a mí me marcan mucho. El tema de un muchacho que falla también en Compuertas, en el lateral ese que se encuentra, el muchacho iba a una fiesta, se cae en su carro y lamentablemente tú ves por la carretera, porque nosotros llegamos normal con bomberos que iban a sacar el cuerpo y vienen corriendo varios hombres y se meten así de que no, tenemos que sacarlo, comida de los bomberos, no, mire que ya falleció, no hay manera. Y llegan ellos y era porque este muchacho pues era hijo de una mamá soltera y todos sus tíos eran sus papás. Entonces llegan todos y todos los hombres empiezan a llorar, descalzos, se vinieron de Compuertas corriendo. Se vinieron de Compuertas hasta casi a la Mochis Ahome. Sí, al portón. Ajá, toda esta parte se vinieron corriendo ellos. Y a mí me dolió mucho por lo mismo, pues porque cuando sacan el cuerpo, es esta parte de la empatía social, a mí me conmueve mucho. O sea, sí es muy difícil, me quiebra mucho porque, o lo mismo, bomberos llorando, el tema de que los policías estaban llorando, que estaban llorando los tránsitos, por ver ese tipo de escenas. Yo creo que esas son las que duelen más. Y otras más que han pasado, obviamente que Claro. temas también me conmueven mucho, pero en tema, como que las primeras que me marcaron fueron esas. Y uno tiene que seguir trabajando el medio de esa fotografía. Pero No también sé, lloras por cosas bonitas. Ah, claro. Claro que sí, ¿no? O sea, está la otra parte de la historia también, porque como mencionaba aquí la compañera, pues tendemos a eso, pues a dar la noticia negativa, pero el mundo también tiene muchas noticias positivas y muchas historias que vale la pena contar y que se pueden convertir incluso en inspiraciones. Desde esa parte, Jessy, ahorita quiero llegar a ese punto, pero ahorita que mencionabas tus historias también en este sentido, yo sé que desde el medio en el que actualmente trabajas y representas, te tocó vivir una historia muy en particular que conmocionó a la ciudad y que yo creo que también tienes ahí la cercanía de la cobertura y demás. El conocido Chacal, ¿no? Lo que acontece aquí, y le dieron una cobertura muy profunda, pero también dieron una cobertura muy cercana y muy familiar, ¿no? O sea, no solo se queda en el hecho, sino en el impacto que ese hecho tuvo en esa familia, tuvo en la sociedad. Sí. Y cómo repercute para todos, ¿no? A lo mejor uno se siente exento porque no es mi historia, pero la realidad es que sí nos impactó, sí deja una historia o un rastro a la sociedad en general. Y esta parte desde el área donde ustedes la trabajaron fue una historia incluso desde la familia. ¿Qué fue para ti o qué es lo que más recuerdas de esta historia también? Porque, si mal no recuerdo, también fuiste de quienes pudiste entrevistar a la persona. Sí, la verdad sí fue un reto y yo muy agradecida, por supuesto, primeramente con Dios que nos dio la oportunidad de poder entrevistarlos, que fue difícil, pero yo creo que lo principal fue que se nos dio la oportunidad de poderlo entrevistar para presionar, porque en su momento quien estaba de juez, que no tengo nada en contra del juez porque ha sido muy bueno, pero lamentablemente en estas circunstancias pues no estaba dando una sentencia justa para las víctimas. Pretendían darle solamente 70 años, que es la pena máxima, 60, y que podría quedar incluso entre 30, porque se puede reducir la mitad. Se reduce conforme el tiempo. Ajá. Y entonces, pues la familia
no sé si todo el mundo conoce el contexto del Chacal. El tema del contexto del Chacal, pues fue este hombre que mató a su suegra, a dos de sus hijas, que dejó muy gravemente a su pareja sentimental, a su esposa y a su hijastra. Y fue una escena terrible, una mañana donde todo nos conmocionó. Sábado en la mañana, un trago súper amargo. De hecho, créanme que fue difícil para los policías y para todo el agente del Ministerio Público, los peritos, todo, ver una escena de esa impresionante, porque en Mochis pues todavía seguimos como que una sociedad con problemas, pero todavía con una tendencia muy a la familiaridad, somos muy familiares. Y entonces eso conmocionó mucho. Bueno, el tema era que a pesar de que se aprendió esta persona, donde toda la sociedad se sumó para poder aprenderlo, se buscaba pues la pena máxima, que serían 70 años y que se iba a reducir. Entonces, pues la manera, ya cuando ya no se puede, donde tú te estás topando, en el caso del trabajo de la fiscalía, con una postura del juez que iba a ser inamovible. O sea, era así, o irse haz de cuenta, a la oralidad, al juicio oral, donde obviamente tenían que volver a revivir todo, tenían que ir, observar a la persona, revivir cada uno de los detalles para ver si el juez se conmovía y daba una pena máxima. Era someter otra vez a ese proceso, ¿no? Y entonces, pues, en todo eso, pues se da la oportunidad de contactar al que sería el hijo de la señora fallecida, el tío de las niñas fallecidas y el hermano, pues obviamente de la víctima que quedó con vida con la señora. Él fue el joven que llega a esa casa, porque iban a conocer al bebé recién nacido de una de las hermanas que viven en Guamúchil. Entonces él toca, llama, nadie le abre, entonces él empieza un desespero porque empieza que hay alguien en el sillón y observa el cuerpo de alguien, pero no sabe quién es. Y en eso él abre la puerta, empieza desesperado a abrir porque él intuye que algo pasó. Abre la puerta, encuentra a su sobrina, pues en condiciones pues muy, muy terroríficas. Entra a un cuarto, encuentra a su hermana abrazada de dos niñas, una de ellas pues obviamente con la otra igual, ella pues obviamente con trauma. Y luego acude al otro cuarto donde estaba su mamá en esa situación. Fue difícil porque, fíjate que a pesar de ser un hombre, él decía, o sea, yo no entiendo, dice, cómo un hombre puede llegar a ese nivel de violencia, el revivir los detalles porque él fue el que lo revivió, el hablar de que pues yo tenía que ser el fuerte para poder ayudar a que quienes estuvieran con vida, soportar lo que venía incluso, pudieran pues recibir la atención adecuada. Dos, dar el soporte a sus hermanas, a sus otras hermanas que de la noticia, pues de lo que estaban viviendo, ser el soporte también para que su mamá, que lamentablemente después falleció, pudiera llevar este proceso, sus hermanas también y su sobrina. Y entonces a mí sí se me hizo muy difícil, obviamente, el escucharlo, pero al final de cuentas yo muy agradecida porque hay un compromiso cuando tú tienes un entrevistado, el compromiso de tratarlo pues lo más humanamente posible y obviamente que no caer en el sensacionalismo, pero pues sí lograr un fin que es el de sensibilizar a la sociedad para que se sumen la presión de buscar una sentencia más justa para las víctimas, que gracias a Dios al final se logró. Y ese es un resultado muy grande y la labor de realmente el periodismo, ¿no? No solamente a lo mejor difundir un hecho, vaya por las nuevas circunstancias, por like, por seguidores o alcances, sino el cambio, o en este caso la presión social que habla Jessie. Pero como esta, yo creo que hay muchas historias que una nota, un reportaje, un acercamiento bien contado puede llevar incluso a un cambio, no solo de la familia, sino que seguramente se verá reflejado más adelante y de muchas formas, ¿sí? Jessie, yo creo que yo me puedo llevar aquí 2 horas platicando y seguramente tenemos muchísimo más que contar en muchas perspectivas. Sí, la verdad que sí. Y sin duda, como lo decía José Luis al inicio, Jessie, ya nos estamos acercando a las generaciones más jóvenes que hacen periodismo desde otras también perspectivas, porque yo creo que cada época, cada generación vamos sumándole o dejándole algo a este bonito oficio. Y sin duda,
pues mucha experiencia en esta parte, sin duda una gran labor que ha hecho en este rubro y en la región y en el estado, por supuesto, y reconocido, y agradecemos muchísimo, Jessy, que nos hayas aceptado esta plática. Sabemos que no es fácil estar respondiendo cuando estamos acostumbrados a estar del otro lado, ¿no? Entonces, no es fácil, así que te agradecemos muchísimo este tiempo. También agradecemos mucho que nos cuentes historias bonitas, por así decirlo, a través de los medios. No todo es negativo, también hay historias inspiradoras, también hay historias que pueden cambiar la vida de otros, ¿no? Y que a veces la dejamos de lado porque no vamos por el lado de que lo inmediato, lo que está sucediendo ahorita, y toda esta parte se nos olvida. Pero yo reconozco que en este caso también Jessy es alguien que yo le leo mucha historia positiva y mucha historia que inspira o que puede llegar a inspirar a otros. Entonces, de esa parte también aprovecho para comentarte que es algo que admiramos también de tu trabajo y de esta parte. Y así llegamos al final, José Luis. Así es, sobre todo la invitación para que sigas inspirando a nuevas generaciones. Que a quienes te leen o te leemos y que vienen en pro de, pues que también se hace esa inspiración. Muchas gracias nuevamente, Jessy, por esta oportunidad, y usted también por compartirnos, por comentarnos, por siempre darle vuelta a la información que se genera aquí en Imagen Media Noticias, y con más razón en esos episodios especiales rumbo al Día de la Libertad de Expresión con Hablantes. Gracias, Arlet. Muchísimas gracias a todos. Recuerden estar informados a través de imagenmedianoticias.mx.